El debate que van a ver a continuación forma parte del curso de Comunicación de la Universidad de León preparatorio para la Liga de Debate de las Universidades de Castilla y León. Los argumentos y conclusiones vertidas por los alumnos no corresponden a sus opiniones particulares y su participación forma parte del proceso de enseñanza. El contenido de este programa ha sido grabado antes del decreto del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a la tercera edición de Debatimos, un debate que la 8 León organiza con alumnos de varias titulaciones de la Universidad Leonesa. Hoy debatiremos sobre el lenguaje inclusivo. Habrá dos equipos con 3 miembros cada uno. Ellos serán los encargados de hacer la argumentación, la refutación y expondrán las conclusiones. Como novedad, en esta tercera edición tendrán derecho a realizar una pregunta en las refutaciones. Lo peculiar de este debate es que ellos todavía no saben si estarán a favor o en contra. Lo decidiremos en este mismo momento. Capitanes, por favor. El equipo 1 defenderá el no y el equipo 2 defenderá el sí. Comenzamos. Argumentaciones. Sandra Llamas del equipo 2 defenderá el sí y Jorge Caballero del equipo 1 defenderá el no. Tienen 3 minutos cada uno. El lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Inclusivo es tenerme en cuenta a mí, tener en cuenta a mi compañera, a mis profesoras, a mi madre, a mi hermana. Un lenguaje en el que todas tengamos cabida. Lo primero que quiero aclarar es que este equipo va a hablar todo el rato en femenino plural, dado a que vamos a referirnos todo el tiempo a las personas, que al final todos es lo que somos, ¿no? Estoy muy orgullosa del momento social en el que estamos actualmente viviendo, porque la mujer ha sido capaz de empoderarse y empezar a hablar, buscar sus derechos, y los hombres también abrir los ojos y darse cuenta del poco papel que teníamos en la sociedad. Dentro de esto es importante tocar todos los aspectos, entre ellos está el lenguaje, porque el lenguaje es algo vivo, porque el lenguaje es comunicación, y el lenguaje muchas veces se ha utilizado como violencia simbólica hacia la mujer, al dejarla de lado y no incluirla en el mensaje. Esto viene a lo largo de la historia, que ahora no hace falta que entremos, ¿vale? Y esto sería por dos. Nosotros defendemos el lenguaje inclusivo por 2 razones. Una es porque hay que acabar con la clasificación de las personas por género o por sexo. No entendemos que no se entiende esa violencia simbólica de la que antes hablaba, y el que no se nos incluya y que todas las palabras se hagan referencia en un texto masculino, y luego porque entendemos también la dificultad que se tiene a la hora de cambiar este lenguaje, pero la rapidez o el querer cambiarlo antes de tiempo y sin pensarlo nos ha hecho cambiarlo de manera inadecuada. Cambiar al lenguaje inclusivo no es cambiar una A por una O, ni añadir un las o un los, o decir miembros, miembras. Hay muchas más estrategias, como puede ser usar nombres abstractos, la coordinación en vez del coordinador, usar sustantivos colectivos, la humanidad en vez de los hombres, omitir el sujeto en las oraciones que sean posibles. Lo que pasa es que esto va a ser un proceso que necesita su tiempo, tanto de adaptación como de aprendizaje de todos. Yo siempre pongo el ejemplo de como el euro. Cuando entró el euro, todas nos echábamos la mano a la cabeza porque no íbamos a saber usarlo. Y ahora todo el mundo lo usa. Pues esto es un poco igual, ¿no? Y bueno, pues ahora mis compañeras y en la refutación os explicará un poco más estas ideas. Bueno, yo en primer lugar le quiero felicitar por su intervención porque me ha parecido muy interesante y me ha parecido que tienes argumentos muy válidos. La única pega que te quiero decir es, si estás defendiendo el lenguaje inclusivo, ¿por qué al principio solo te refieres a tus profesoras y no también a tus profesores? Nosotros, la idea central que queremos defender es que el lenguaje inclusivo debe ser un cambio que vaya siendo natural con el tiempo. Quiero decir, que no es la solución al problema, es la consecuencia a la solución de ese problema.
el lenguaje inclusivo no debe implementarse por imposición. Y digo, ¿por qué no se puede implementar por imposición? Pues es muy sencillo. El español es el segundo idioma más hablado del mundo, después del chino. Lo hablan casi 600 millones de personas. Y luego, en el momento de imponer el lenguaje inclusivo en países lejanos de España, en los pueblos de la montaña, en lenguajes como el lenguaje matemático, el lenguaje jurídico, el castellano pues puede sufrir bastante. Otro aspecto que me gustaría citar es que hoy en día, si se impone el lenguaje inclusivo, un discurso puede perder seriedad. Nos ponemos en un discurso y empezamos a oír que si todes, que si gallines y no sé qué, al final la gente acaba estando más pendiente de lo que está diciendo, o sea, de cómo lo está diciendo, que en realidad el mensaje que quiere transmitir, porque le resulta gracioso y antinatural. Por ejemplo, también puedo poner el caso del plural. Si lo cambiásemos, si el plural fuese todas o alumnas, incluyes alumnos y alumnas, ahí se podría quejar la gente y decir, ¿y por qué no tiene el femenino un plural solo para el femenino? Pues eso es que a mí no me parece que haya exclusión ninguna, es o uno o otro, es lo que hay. Entonces es eso, lo que queremos defender es básicamente que debe ser un cambio que vaya siendo con el tiempo, progresivo, porque si lo haces con imposición, sufre, porque se habla en muchos lugares del mundo. También queríamos defender que el lenguaje inclusivo no es solo utilizar las arrobas, utilizar las X, las es, como tú has mencionado, es también pues, aprender a hablar tranquilamente con la gente que tenga autismo, por ejemplo, hablar con cariño a las personas mayores y a los niños y cosas de ese estilo que reflejen respeto, porque inclusión es respeto, no solo cambiar letras. Y por último, a toda la gente que dice sí al lenguaje inclusivo y que dice que debemos utilizarlo, yo les quiero decir que si quieren lenguaje inclusivo, que aprendan braille, que aprendan lenguaje de signos, porque eso sí es lenguaje inclusivo. Muchas gracias. Comienza el turno de refutaciones con la intervención de Tomás Iglesias del equipo 1 que defiende el no. Tiene 3 minutos y al término de su intervención el equipo contrario podrá realizarle una pregunta que deberá responder en 1 minuto. Ha dicho usted que el problema se basa en el machismo y que por ello hay un lenguaje no inclusivo en la sociedad. Sin embargo, el problema del lenguaje inclusivo es que se confunde un motivo justo, como es el machismo en la sociedad, con algo que no tiene nada que ver totalmente con este problema. Por ejemplo, nos encontramos con el idioma swahili, que se produce en varias zonas de África, que es un idioma con un lenguaje neutro, en el que no hay ni masculino ni femenino. Y sin embargo, nos encontramos con que es una sociedad más machista en la que se produce ablación a las mujeres. Por otra parte, el masculino genérico no invisibiliza, como ha dicho usted, es solo invisible gramaticalmente en la morfología. Sin embargo, cualquiera sabe que están incluidos. Por ejemplo, si le dice a una profesora que traiga a sus alumnos de tercero B, por ejemplo, ¿te va a traer solo a las mujeres o tratará tanto a los hombres como a las mujeres? Además, no es una solución real, no es una solución real, lo único que está poniendo es un parche que no tiene nada que ver con el problema que hay en la sociedad. ¿No cree que es más importante otros problemas como los feminicidios, como las violaciones o como la discriminación laboral que se produce? La sociedad no está preparada para este cambio, como ha dicho, es la solución y después vendrá como consecuencia el lenguaje inclusivo. Por lo tanto, creemos que es necesario centrarse en otras cosas y ya luego, como resultado de esa sociedad más justa, más igualitaria, en la que los hombres sean iguales que las mujeres, podrá darse ese lenguaje. Además, como ha dicho él, ahora mismo está el lenguaje en braille, que muy poca gente sabe, la lengua de signos, que tampoco mucha gente la conoce, y creemos que es necesario que se produzcan primero esos cambios para habilitar el lenguaje a otras personas que no lo tienen, en vez de cambiarlo innecesariamente. Muchas gracias. Tanto en la argumentación como en la refutación habláis de que es posible un cambio en el lenguaje y que ese cambio no es posible ahora mismo porque no estamos preparados. Pero estáis asumiendo entonces que cuando la sociedad vaya avanzando y tengamos formación será posible que se dé ese lenguaje inclusivo o no sexista, que es de lo que se está debatiendo aquí.
Creemos que si el lenguaje inclusivo se debe al machismo en la sociedad, se verá en el futuro cuando hay una sociedad igualitaria. Es imposible saber ahora mismo si el lenguaje inclusivo solucionaría el problema o si es consecuencia del machismo. Creemos que una vez evoluciona la sociedad a una sociedad más justa, se podría saber, pero no es cierto ni es posible que sea la única manera. Es el turno de la refutación del equipo 1 que defiende el sí con la intervención de Sara Marcilla, de 3 minutos de duración. El equipo contrario le formulará una pregunta que deberá responder en 1 minuto. Bueno, quiero empezar mi intervención diciendo, Tomás, eres una persona muy inteligente y me parece que eres una persona encantadora y me siento honrada de poder compartir este debate con una persona tan bellísima como tú. ¿Te has sentido en algún momento ofendido? Eres un hombre. Nosotros queremos hablar acerca de que en vuestra intervención habéis dicho, sí, hemos hablado de profesoras, pero también hemos incluido una pequeña explicación. Estamos hablando de personas, no de profesoras mujeres, de personas, de mis hermanas, como vosotras. ¿Vale? También habéis hablado de que no se debe implementar por imposición, de que el cambio no es natural, de que la sociedad no está preparada. ¿Qué es esa negatividad? No tenéis que ser tan negativos, tenéis que intentarlo. Es el momento del cambio. ¿Veis todas las cosas que estamos consiguiendo? ¿Acaso os estáis dando cuenta de lo mucho que estamos logrando en esta sociedad? Este es el momento del cambio. Este es el momento en el que hay que elegir el lenguaje inclusivo. Es el momento de implementar que somos personas, no hombres, no mujeres. A mí me veis como una mujer. ¿Y si yo os dijera, mi género es fluido, estoy en el medio? Yo soy ella, yo soy ese persona. Pero sin embargo, me siento incluida cuando decís él, me siento incluida cuando decís ella. ¿Por qué? Porque el lenguaje, hay algo que hay mucho más importante, que es la identidad, que es la persona, que es quién eres. Tú cuando miras a una persona tienes que mirar su corazón, tienes que mirar, preguntarte su historia, preguntarte, esta persona que tengo delante, en lugar de ver su género, en lugar de ver va con traje, en lugar de ver va con vestido, tenéis que ver, esta persona que tengo delante tiene sus sueños, sus motivaciones, tiene su mundo interno. ¿Se sentirá incluida cuando yo hablo de ella? El braille, como vosotros habéis dicho, muy poca gente entiende el braille, muy poca gente entiende el lenguaje de signos. Como vosotros habéis dicho, hay mucha gente que cree que esto es un cambio progresivo y lo va a ser, al igual que tiene que ser el incluir a otra gente. El darle tu mano a un amigo que es ciego y darle voz a su examen, hablar, es decir, grabar su examen cuando él tiene que hacerlo para que pueda hacerlo contigo. Son cambios que vendrán, pero por el momento tenemos que actuar. Muchas gracias. Bueno, Sara, ¿realmente usted se siente más incluida o respetada por utilizar el femenino plural? ¿No se sentiría más respetada, por ejemplo, eliminando la violencia machista de nuestra sociedad? Bueno, me sentiría respetada por ambos. Es decir, hay una frase en español que es lo cortés no quita lo valiente. Sinceramente, creo que ese es el punto que hay que darle. ¿Es que acaso si quitamos la violencia, las violaciones, no podemos hablar inclusivamente? A mí me parece que, bueno, que es una pregunta correcta, sin embargo, yo creo que se pueden incluir los dos. ¿Por qué no los dos? Es decir, a mí me gustan las peras y las manzanas, me las como los dos si quiero. Por eso yo creo que en lugar de cerrarnos al cambio, hay que abrir nuestra mente. Hay que ser capaces de discernir entre lo que estamos haciendo y lo que podemos llegar a hacer. Y podemos llegar a hacer mucho solo con nuestro lenguaje.
Conclusiones. Joaquín Martínez defenderá el no y Juan Carlos Fernández defenderá el sí. Tienen 3 minutos cada uno. Bueno, qué mejor manera de finalizar que recalcando nuestra única idea, la idea base, no hace falta ninguna otra, que es, repetimos, bien claro, no es la solución el lenguaje inclusivo, es la consecuencia de la solución. La solución a sentiros respetadas, incluidas en la sociedad, recalco, es eliminar la violencia machista, todos los micromachismos, toda esa parte del iceberg que está sumergida. No es priorizar, obviamente se puede combatir desde ambos lados, pero hombre, lo más importante es lo más importante. Y repetimos, es una consecuencia. Han comentado que es natural el cambio, es un cambio natural. Precisamente por eso no lo podemos implementar, no lo podemos forzar. Si es natural, dejemos que ocurra solo, que vaya con la evolución de la sociedad. La sociedad va a evolucionar, ya está evolucionando una barbaridad, y nosotros que nos alegramos. Pero dejemos que el lenguaje inclusivo surja él solo, no lo forcemos, no lo implementemos a la fuerza. Eso nunca acaba dando resultado. Inclusión, además, no solo utilizar el femenino plural, o incluso la E. A mí particularmente lo del uso de la E me hace gracia, porque soy de un pueblo de la montaña entre León y Asturias, y me recuerda a mi abuela y a mis tíos hablando en asturiano. A ver si van a estar avanzados, tanto que los criticamos o tanto que se dice que en los pueblos culturalmente están más retrasados, a ver si ahora van a ser los adelantados. Me hace gracia, la verdad. Inclusión es respeto. Simple y llanamente. Respeto. No hay nada más que decir. Inclusión es respeto. Acabar con la violencia, acabar con otras tantas taras de nuestra sociedad. Además, dicho sea de paso, hay otros colectivos necesitados de inclusión, necesitados de respeto. Los grandes olvidados muchas veces, los incapacitados, la gente que necesita del braille. Sería un esfuerzo a realizar por todos, pero qué bonito sería que todos aprendiésemos braille. Además, párense a pensar, ¿realmente el no utilizar lenguaje inclusivo invisibiliza? Yo creo que donde importa la visibilización es aquí. Y a mí aquí no me invisibiliza. Igual invisibilizará precisamente en la cabeza de los machistas, en la cabeza de los violentos, de los asesinos de mujeres. Pero entonces el problema es cambiar a esas personas, desde la educación, por ejemplo, y principalmente. Nada más que decir. Aquí es donde hay que visibilizar, y para mí aquí estáis visibilizadas. Gracias. Bueno, se ha dicho aquí que el cambio hacia un lenguaje más inclusivo, más igualitario, es natural. Sin embargo, obviáis que la sociedad actualmente es machista, y de hecho lo habéis reconocido vosotros mismos. Al decir, el lenguaje cambiará de manera natural, pero todavía no porque la sociedad es machista. Estáis poniendo de relevancia lo que hemos comentado, que provenimos de una sociedad no igualitaria y por tanto es necesario tomar acción ahora. Los que habéis dicho que es de manera natural sois vosotros, no nosotros. Nosotros lo que hemos dicho, y nosotras, es que hay que implementarlo ya. Sí está aquí la violencia, porque el lenguaje es simbólico, es decir, cuando yo pienso en una palabra, pienso en ella con el lenguaje, o cuando me refiero a personas, me refiero con el lenguaje. Por tanto, si pienso siempre en masculino, me estoy refiriendo únicamente a una colectividad en masculino. Por ejemplo, cuando pensamos en profesiones, siempre se menciona un médico, un arquitecto, un abogado. ¿Se piensa realmente alguna vez en una mujer? Lo pueden comprobar ustedes mismos. Bueno, en conclusión, la palabra es un espejo de la acción, así que hablemos bien y hablemos con respeto para todos y para todas. Gracias. Lenguaje inclusivo. ¿A favor? ¿En contra? Juzguen ustedes. Pues yo me he sentido muy a gusto, lo que pasa es que es verdad que estaba muy nerviosa,
y es probable que cuando vea la grabación pues haya cosas que haya que corregir, pero en general me he sentido muy bien. Creo que hemos estado bastante contundentes, que teníamos muy claras las ideas y eso nos ha servido para argumentar y para defender bien la postura. Pues bueno, yo creo que lo hemos hecho bastante bien todos. Tenía un buen equipo y también unos buenos contrincantes y bueno, agradecer también la experiencia que nos han permitido tener, porque la comunicación en nuestro país no es que se trabaje mucho y haber tenido esta oportunidad me parece muy importante y creo que a partir de esto vamos a poder aprender de nuestros errores y poder seguir mejorando. Bueno, sí es verdad que es un tema muy sensible, que a mucha gente le toca muy de cerca y que aparte los argumentos es bastante complicado encontrarlos y más que sean válidos. Pero bueno, hemos trabajado lo que hemos podido hasta que hemos encontrado una idea central bastante buena y luego argumentos por los que ir girando para tener buenos argumentos y poder rebatir bien. Creo que lo hemos hecho muy bien, que ha sido un debate bastante entretenido y hemos expuesto cosas que eran bastante interesantes e importantes. Creo que me he puesto un poco nervioso en mi intervención, me ha empezado a temblar la pierna y me ha pasado de eso a cómo hablaba y al final, pero bueno, al final lo conseguí salvar más o menos y el resto ha estado bien. Pues ayer estuvimos pensando entre todos algunos posibles argumentos y algunas posibles refutaciones y quedamos un rato y estuvimos ahí planeándolo. Yo creo que mi participación ha estado bastante bien. Me he venido arriba, la verdad es que ha habido un momento en el que me he desinhibido de absolutamente todo y me he sentido pues dentro del debate, completamente como solo estamos el debate, mis compañeros, el grupo en contra y yo. La verdad es que ha sido en parte fácil, pero en parte difícil, porque bueno, no sabíamos si íbamos a estar a favor, en contra, y teníamos que preparar ambos y la verdad es que a medida que lo vas preparando encuentras argumentos que dices, al final pues todas las opiniones tienen cabida, pero tienes como un cristal por el que lo miras. Personalmente quizás un poco desubicado, sobre todo a la hora de mirar, no sabía muy bien si mientras contestaba mirar a los contrincantes, a la cámara, pero bueno, por lo demás me siento, vamos, bien y satisfecho de haberme atrevido a esta experiencia. Yo creo que es bastante formativa y bueno, una vez que empecé a hablar, pues se me pasó el tiempo volando. Es lógico y esperable, ¿no?, que haya un poco de nervios, incluso hasta bueno, mientras estén controlados. Los he visto muy bien, la verdad, y me han sorprendido porque lo llevaban realmente preparado. Incluso el día anterior habían comentado de quedar para preparar un poco el debate, cosa que si llegase por mí no hubiese surgido. Así que muy bien, muy satisfecho. Sí, la verdad es que estaba bastante nervioso antes de empezar. Luego, una vez empezado a debatir, me he sentido más cómodo, pero bueno, esto no se habrá visto en televisión porque lo cortan, pero hubo un momento en que me quedé en blanco y la verdad es que lo he pasado un poco mal. Pero la verdad es que ha sido muy buena experiencia y yo creo que voy a aprender mucho y ha sido un placer estar aquí. Al grupo lo he visto fenomenal, vamos, estando en el equipo con Sandra y con Sara, la verdad es que eso incluso me ha tranquilizado. En general nos he visto bien, me ha gustado nuestras intervenciones.